Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que afecta a muchísima gente, ese dolor de barriga agudo y repentino que puede llevar a cualquiera directo a urgencias. Pero, ¿cómo saben los médicos si es algo leve o una emergencia de verdad? Pues bien, un estudio de 2023 nos da unas pistas fascinantes y hoy las vamos a desgranar juntos. Pensemos por un momento en un dolor abdominal que aparece de la nada y es muy intenso. Es una de las razones más habituales por las que se acaban urgencias, y la causa muchas veces está escondida en nuestro propio intestino, en unos pequeños puntos débiles que de repente han dicho basta. Bueno, vamos a ponerle nombre. La afección se llama diverticulitis. El nombre puede sonar un poco técnico, pero vais a ver que el concepto es bastante fácil de pillar. A ver, imaginemos la pared de nuestro intestino. Con el tiempo, a veces se forman unas pequeñas bolsitas hacia afuera, como saquitos. Esos son los divertículos. El problema de verdad empieza cuando uno de esos saquitos se inflama o se infecta. La analogía del neumático es que es perfecta, ¿eh? Un punto débil en la goma que con la presión, ¡pum!, se abulta. Pues si ese bulto se inflama, puede provocar un dolor tremendo y a veces complicaciones serias. Y ojo, que esto no es nada raro. De hecho, la condición de tener esos saquitos, que se llaman diverticulosis, es súper común a medida que nos hacemos mayores. Fijaos en este dato. Afecta a 3 de cada 4 personas mayores de 70 años, un 75%. Esto lo convierte, claro, en un problema de salud pública de primer orden. Vale, si es tan común, es fundamental entender cómo se gestionan el día a día. Y para eso nos vamos a sumergir en un estudio muy reciente de 2023 que nos ofrece una foto perfecta de lo que pasa minuto a minuto en un servicio de urgencias. La clave aquí está en la metodología. Esto no es un experimento de laboratorio, no, es un estudio observacional. Los investigadores se sentaron y revisaron todos y cada uno de los casos de diverticulitis aguda que llegaron a su hospital. ¿Durante cuánto tiempo? Pues durante un año entero. Esto nos da una imagen súper fiel de la realidad. En total analizaron 193 episodios. Quizá no parezca una cifra gigantesca, pero es más que suficiente para empezar a ver patrones y sacar conclusiones muy valiosas sobre cómo se comporta esta enfermedad en el caos de unas urgencias. ¿Y cómo eran estos pacientes? Pues la edad media era de 62 años. Esto confirma lo que comentábamos antes. Aunque puede pasar a cualquier edad, es un problema mucho más frecuente a partir de la mediana edad y en personas mayores. Y aquí llega un dato que a mí me parece fundamental. El 66%, o sea, 2 de cada 3 pacientes, fueron tratados allí mismo, en urgencias, y se fueron a casa el mismo día. Esto nos dice algo súper importante. La gran mayoría de los casos, por suerte, se pueden manejar sin necesidad de ingreso. Entonces, ¿qué es lo que lleva a estas personas a urgencias? Pues, como es lógico, el dolor abdominal es el protagonista absoluto, un 99%. La fiebre aparece en casi la mitad de los casos. Pero fijaos, los síntomas que de verdad son alarmantes son mucho menos frecuentes. Los signos peritoníticos, que básicamente indican una inflamación muy seria, solo aparecen en un 7% de los casos. Y aquí, amigos, llegamos al meollo de la cuestión, al punto clave de todo esto. No todas las diverticulitis son iguales. La gran pregunta para el médico de urgencias es, ¿estamos ante un caso simple o uno complicado? Porque la respuesta a esa pregunta lo cambia absolutamente todo. El estudio nos da una distribución muy clara. La inmensa mayoría, casi 3/4 partes de los casos, un 72%, fueron clasificados como no complicados. El 28% restante, sin embargo, ya presentaba complicaciones. Esto significa que la inflamación o la infección era bastante más grave. Y esto demuestra perfectamente la diferencia. Para los casos no complicados, la gran mayoría se fue a casa. Solamente un 10% tuvo que quedarse ingresado, seguramente por precaución o para un mejor control del dolor. Pero ahora, atención al contraste. En los casos complicados, la tortilla se da la vuelta por completo. El 80%, 8 de cada 10, tuvieron que ser ingresados. Este salto tan brutal nos deja clarísimo por qué es tan importante poder distinguir un caso del otro de forma rápida y certera. Vale, entonces, si el dolor es casi el mismo para todos, ¿cómo saben los médicos si el caso es de los sencillos o de los complicados? Pues la respuesta, según este estudio, está en algo tan común como un análisis de sangre. El primer marcador, los neutrófilos. Pensemos que son como los soldados de infantería de nuestro sistema inmunitario, los primeros en llegar a la batalla. En un caso complicado, el cuerpo manda muchísimos más soldados al frente. Por eso su número sube de forma tan clara, de unos 8.900 a 11.500. Luego tenemos a los linfocitos, que son otro tipo de célula de defensa. Pues curiosamente, en los casos más graves, sus niveles bajan.
Es como una señal de que el sistema inmunitario está bajo muchísimo estrés, librando una batalla más dura y tiene que reorganizar sus tropas. La proteína C reactiva, la famosa PCR, es como el detector de humos del cuerpo. Si hay un incendio, una inflamación, la alarma se dispara. Pues bien, en los casos sencillos el nivel es de 7, pero en los complicados se dispara hasta 13, casi el doble. Es una señal inequívoca de que la inflamación es mucho más intensa. Pero la pista más potente de todas llega cuando combinamos los marcadores. El ratio, la proporción entre los neutrófilos y los linfocitos. Pensemos que mide el nivel de pánico o desequilibrio del sistema inmunitario. En los casos complicados ese desequilibrio es mucho mayor. El ratio salta de 6,3 a 9,0. Es una señal de alarma mucho más clara que cada número por separado. Y aquí está la gran conclusión de todo el estudio. El punto crucial es este: fiarse solo de los síntomas que cuenta el paciente, como cuánto le duele, no es suficiente para saber cómo de grave es la situación. Sin embargo, estos marcadores en la sangre, que son datos objetivos y medibles, sí que son súper eficientes para poder discriminar y tomar la decisión correcta, a casa o ingreso hospitalario. Al final, lo que nos sugiere este estudio es algo muy potente. Para una de las urgencias más comunes que existen, la clave para tomar la decisión que lo cambia todo podría no estar en cuánto dolor siente una persona, sino en los datos de un simple análisis de sangre. Es un recordatorio fantástico de cómo los datos pueden hacer que la medicina de urgencias sea más precisa, más segura y, en definitiva, más eficiente para todos.